Proverbios capítulo 1, verso 7. Por favor, Manuel, una botella de agua. Proverbios capítulo 1, verso 7. Te adoramos, Señor Jesús. ¿Lo tenéis? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomamos asiento, hermanos. Adoramos al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar diciéndoos que ya sabéis que para hablar de temor tiene dos significados. El primero es algo que todos conocemos, todos los seres humanos, lo conocemos bien, es el miedo natural. Vamos a llamarlo así para entenderlo mejor. Todos los seres humanos tenemos un tipo de temor que se llama miedo natural. Todos tenemos miedo a algo, a alguien, a alguna circunstancia, alguna situación. Seguro que en algún momento de tu vida has pasado mucho temor, mucho pánico, mucho miedo. ¿Sí? Lo tenemos todos los seres humanos porque es un tipo de alarma que Dios puso en el ser humano para advertirnos de un riesgo, para advertirnos de algo que nos puede pasar y así podamos apartarnos de ese lugar que puede afectarnos o puede dañarnos. Por ejemplo, cuando alguien se encuentra en un precipicio y hay mucha altura, hay algo en ti y es miedo. Es una alarma que te dice no te asomes mucho, no vaya a ser que te caigas y si te caes pues lo vas a pasar muy mal. Amén. Eso es miedo natural, todos tenemos miedo a algo. Pero la Biblia nos habla del segundo significado. El segundo significado es respeto reverente. Ese es el significado de temor y es el significado que nos habla la Biblia. El significado de temor de Dios es respeto reverente. Algunos lo llaman respeto filial, o sea, es el respeto como el de un hijo a un padre. El hijo respeta a su padre no porque le tenga miedo natural, sino le respeta porque es su padre. Te amo. Y la misma ética, la misma vida me enseña que tengo que amarte, eres mi padre. Aunque pudiera hacer lo que quisiera porque soy mayor de edad, pero tú me dices una orden y te sigo respetando porque eres mi padre. Eso es respeto filial. Y es lo que nos dice la palabra, es respeto reverente. Por lo tanto, el temor de Dios es reconocer su majestad, su santidad, su gloria y su poder, y al reconocer todo esto, entonces se produce en nosotros obediencia y acatamiento a lo que Él nos dice. ¿Sí? Obediencia y acatamiento a lo que el Señor nos dice. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Porque el principio de toda la sabiduría es el temor de Dios. Cuando alguien se encuentra con Dios y le reconoce en su santidad, en su gloria y en su poder, y empieza a caminar en obediencia y acatar sus mandamientos, está comenzando a ser un verdadero sabio. Así que por lo tanto, todos aquellos que desprecian el temor de Dios se comportan como necios porque están despreciando la sabiduría. La sabiduría que nos habla la palabra no es tener mucho coeficiente o intelectualmente tener muchos estudios que son buenos, pero
que si alguien tiene mucho conocimiento intelectual, muchos estudios y una mente prodigiosa, pero aunque tiene todo esto, rechaza el temor de Dios, entonces Dios les dice que son insensatos. Pero sin embargo, alguien que no pueda tener ese coeficiente, ni ese intelecto, ni esa sabiduría humana, pero sin embargo empieza a amar y a respetar a Dios, ¿sabes lo que dice Dios de ellos? Vosotros sí que sois sabios, vosotros sois muy sensatos porque sois sabios. Amén, porque el principio de toda la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es respeto reverente a su persona. ¿Cuántos han visto o contemplado la santidad de Dios? Si te has encontrado con Dios, te has encontrado con su santidad. Y si lo has visto en su santidad, entonces si origina en ti un temor reverente a su persona. Los nacidos de Dios tienen temor reverente a Dios. Le respetan y le obedecen, no por miedo natural, sino por temor reverente. No es porque tenga un miedo natural de lo que pueda hacerme, sino porque le respeto. Y es el amor a su persona, el amor de un hijo a un padre que me hace respetarle y tenerle reverencia. Amén. Así que la sabiduría, dice Salomón en el capítulo 1, verso 20 en adelante, si lees esos versos, la sabiduría, dice Salomón, está en las calles, en las plazas y en los lugares públicos de reunión, llamando a los pecadores a seguir el camino de Dios. El llamado de Dios a los corazones no es un secreto. Su espíritu invita a las personas a venir a Cristo. Rechazar la sabiduría es aceptar la insensatez. No hay terreno neutral. El que no está conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Nadie puede servir a dos señores. O seguimos a la insensatez o seguimos a la sabiduría. Cristo o el pecado. Estas son las invitaciones que enfrentamos en esta vida. Podemos escuchar a la sabiduría y disfrutar de salvación verdadera, riqueza y vida, o podemos escuchar a la insensatez, tentación y el pecado y experimentar condenación, pobreza y muerte. La decisión es nuestra. Podemos escoger la senda de la sabiduría o bien la de la insensatez. ¿Qué decisión hemos tomado nosotros? Amén. Esta es una decisión que todos tenemos que tomar. Es algo maravilloso lo que dice la palabra, que la sabiduría está públicamente propagándose en las calles, no en lugares escondidos, no, en las calles, en los lugares de reunión, en las plazas donde hay más gente, está el Espíritu de Dios ministrando y llevando la sabiduría de este evangelio, llevando la sabiduría que es el temor de Dios. Pero algunos lo reciben, otros lo rechazan. Los que lo reciben adquieren sabiduría y a través de esa sabiduría adquieren vida, adquieren gozo y adquieren todo de parte de Dios. Pero aquellos que rechazan la sabiduría reciben la insensatez. Y recibir la insensatez, ya sabéis lo que viene detrás: amargura, pobreza, ruina, destrucción, muerte eterna. ¿Qué hemos escogido nosotros? ¿La senda de la sabiduría o la senda de la insensatez? Creo que si estamos aquí es porque muchos de los que estamos ya hemos decidido tomar la senda de la sabiduría. Otros quizás todavía están ahí, dudando o creyendo que están caminando en la senda de la sabiduría, pero hoy ojalá que la palabra, a los que creemos que estamos caminando en la senda de la sabiduría, pero sin embargo estamos en la senda de la insensatez, que el Señor nos descubra, para entender que no estamos caminando como Dios quiere que caminemos y volvernos de la insensatez a la sabiduría. Amén. Volvernos de la insensatez a la sabiduría. Así que si nuestra decisión ha sido caminar en la senda de la sabiduría,
Eso quiere decir que hemos decidido respetar y reverenciar a Dios. Y esto de respetarle y reverenciarle equivale a obedecerle, guardando sus mandamientos. Así que si dices yo estoy en el camino de la sabiduría, quiere decir que vives en el temor de Dios. Y si vives en el temor de Dios, quiere decir que estás acatando la palabra, obedeciéndola y cumpliéndola. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué sendas escogido? ¿Qué sendas escogido? Dice que los insensatos desprecian la sabiduría. En Corintios nos dice que el apóstol Pablo utiliza un texto muy conocido por nosotros. Dice, porque el mensaje de la cruz, dice, para muchos es locura, pero para nosotros, para Nueva Vida que hemos creído, es poder de Dios para salvación. Es sabiduría de Dios, dice la palabra. O sea, para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para los que creen es poder y sabiduría de Dios. ¿Dónde lo dice esto Pablo? Lo dice Pablo hablando en Atenas. Está hablando en la ciudad donde en aquel siglo, en aquel momento, estaban los grandes sabios humanamente, donde estaba la gente más entendida y más sabia. Pero cuando él predica, aquellos sabios que le están escuchando, porque ellos escuchaban a cualquiera que trajera alguna revelación de un nuevo Dios. Y él cuando está predicando habla de Cristo, habla de la cruz, habla de la resurrección. Y entonces ellos empiezan a reírse de Pablo y a decir, estás loco, Pablo, eres un loco. Empezaste bien, tienes buena elocuencia, hablabas bien, se ve que eres un hombre estudioso. Pero sin embargo, cuando has empezado a decir que siendo Dios se hace hombre, Dios se va a hacer un niño, Dios va a ser un hombre. Cuando empezó a hablar de este misterio, cuando habla del Evangelio de Cristo, Dios se hace hombre, murió en la cruz, pero el tercer día resucitó. Ellos empezaron a llamarle loco y a escarnecerle con los dichos de sus bocas. Entonces, cuando ocurre todo esto, Pablo dice de ellos, porque para los que se pierden es locura. ¿Pero a quién se lo dice? A los grandes sabios de aquel momento. Pero para nosotros que hemos creído, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero que entiendas esto. Volvemos a lo que decíamos antes, que aquellos que tenían mucha sabiduría humana, el Señor les dice que son insensatos, y Pablo dice que actúan con locura. Podéis ser muy sabios, entendidos humanamente, pero sois locos vosotros, sí que estáis locos, cometís una locura. Y sois unos insensatos cuando no recibís este evangelio. Lo que para vosotros es locura, para los que hemos creído, aunque quizás muchos de los que creen en Cristo, muchos de los que hemos creído en el Señor, muchos podrán tener mucho coeficiente intelectual, estudios, y otros quizás no tengan tanto, y serán gente como los discípulos de Cristo, los 12 del Señor, que eran gente pescadores, era gente de vulgo, gente normal, pero sin embargo se convirtieron en los grandes hombres de Dios. Y para el Señor nosotros, aunque muchos de nosotros no tengamos mucho coeficiente intelectual, pero el Señor dice, vosotros sois sabios y sois entendidos, porque no habéis rechazado la sabiduría, sino la habéis albergado en vuestro corazón, la habéis recibido y habéis empezado a caminar en esta senda, en respeto reverente hacia mi persona. Así que vosotros no sois insensatos, sino sois sabios. Para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que hemos creído es poder de Dios para salvación. Job capítulo 1 verso 1 dice, Job temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quería decir la Biblia de Job con esto? Quería decir que a Job le daba, dejadme que lo diga así para que me entendáis mejor, a Job le producía incluso
vómitos el pensar en que él hiciera alguna práctica de pecado. ¿Me habéis entendido? Era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y a él le producía esto, le producía el pecado asco, le producía mal. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el que camina en el temor de Dios aborrece el pecado. El que camina en el temor de Dios, si es verdad que caminas en la senda del temor de Dios, el pecado te tiene que hacerte sentir mal. El pecado tiene que producir en ti un malestar, que incluso cuando peques, porque dice la palabra del Señor que todos pecamos, y el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, ya sabéis. Una cosa es que peques porque tuviste un momento donde caíste, un momento donde lo hiciste quizás por ignorancia, y otra cosa es practicar un pecado, vivir en una práctica de pecado. Dice que los que han nacido de nuevo no practican el pecado porque la simiente de Dios está en ellos, y no pueden practicar el pecado. ¿Sabes por qué? Vuelvo a repetir esta frase, perdonadme, le produce malestar y produce vómitos al nacido de nuevo el estar pecando. Hay algo dentro de ellos que les origina a sentirse tan dañados y tan mal que se arrepienten. Y el arrepentimiento, ¿sabes qué es? Un cambio de mente, un giro de 180 grados. Caminaba por allí y ahora he cambiado de dirección. Ahora vuelvo por este lugar. Lo que hacía ya no lo hago. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento duele, ¿lo sabías? El arrepentimiento te hace una herida en el alma que te daña, que te hace vivir encorvado y arrodillado delante de Dios pidiéndole misericordia. Cuando pecas y haces algo desagradable a Dios, te duele, y te duele de tal forma que no te quedan ganas de volverlo a hacer. Porque el arrepentimiento no son remordimientos. Arrepentimiento lo tuvo Pedro, remordimientos los tuvo Judas. Pedro fue perdonado y restaurado. Judas se ahorcó, y por lo que dice la palabra del Señor es hijo de perdición. Amén. Porque no son remordimientos. No es sentirte mal en el momento que lo hice. Es que se origina un dolor tan intenso dentro de ti que no te queda ganas de volver a hacerlo. Amén. Por lo tanto, Job era temeroso de Dios y odiaba la misma idea de hacer el mal, por eso se apartaba del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Y Proverbios 16:6 dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dos cosas. Primero hemos dicho, Proverbios 8:13, con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Con el temor de Jehová los hombres huyen del pecado, huyen del mal. Claro, alguien no puede estar pecando cuando tiene el temor de Jehová dentro de él, porque aborrece el mal y huye del mal. ¿Te das cuenta? Aborrece el mal y huye del mal. Pero si alguien confiesa que camina en la senda del temor de Dios y sin embargo camina o va donde está el mal y no huye del mal, entonces lo que estamos confesando es muy pobre y es muy triste. Si confiesas que caminas en la senda del temor de Dios, en la senda de la sensatez y no de la insensatez, entonces en ti, si hay temor de Dios, tienes que apartarte del mal, huir del pecado. Amén. Y cuando haces algo que hiciste por debilidad, etcétera, tiene que originarse arrepentimiento en tu vida. Un arrepentimiento que te lleva a no volver a hacerlo. Amén. Le damos gloria al Señor. Por eso quiero entrar en esta parte. Porque algunos han caído en este temor religioso, no en el temor de Dios. Algunos han caído en el temor religioso. Por eso
Vemos a gente en las congregaciones, en los actos de culto, en los actos religiosos, en los actos de iglesia, pero siguen caminando en el mal y no huyen del pecado. Entonces, si no cambian, ¿por qué es? Porque no está el temor de Dios en ellos. Puede haber un temor religioso, pero no el temor de Dios. Isaías capítulo 29, verso 13. Ya sabéis, ahí está el texto famoso de Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me alaban, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el temor que dicen profesar hacia mí no es un temor por reverencia a mí. El temor que dicen profesar está encaucado por tradiciones de hombres, por mandamientos de sus padres, de sus abuelos o sus bisabuelos. Se ha convertido en tradición. Todas estas fiestas religiosas no lo hacen porque tengan un temor reverente hacia mí, lo hacen por temor a sus padres, es decir, por respeto reverente a sus antepasados. ¿Me seguís? Hoy vemos como mucha gente hace muchas fiestas religiosas, pero no saben ni lo que hacen. Son fiestas sin vida, son fiestas religiosas sin pasión, son fiestas sin hacerlo de corazón y para Dios. ¿Lo hacen por qué? Porque el papá lo hacía, porque el abuelo lo hacía, porque se ha convertido en una tradición de hombres, pero que no lo hacen con pasión por el Señor. Por eso les dice Dios al pueblo de Israel, les dice, mirad, vosotros venís a mí y queréis que escuche vuestras plegarias, queréis que incline mi oído hacia vosotros, pero sin embargo, vosotros seguís sin hacer lo que yo os mando. No acatáis mis mandamientos, queréis celebrar las fiestas religiosas, queréis venir al templo y queréis encima que incline mi oído hacia vuestras oraciones, pero sin embargo no hacéis lo que yo os digo, no camináis en obediencia hacia mi persona. Así que por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es hacer justicia a la viuda, ayudar a los huérfanos, hacer lo que yo os digo que hagáis. Y cuando vengáis humillados y con una actitud reverente, entonces aunque vuestros pecados fueran como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Pero mientras vengáis así, con esta postura, aquí queriendo de mí, mientras no me obedecéis, mientras no tenéis un temor reverente por mí, voy a cerrar los cielos para vosotros. No voy a inclinar mi oído a vuestras oraciones, ni mis ojos van a veros. Voy a cortar la relación con vosotros. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que quiere el Señor es tu corazón. Lo que quiere el Señor es un cambio interno que se refleje por fuera. Y este temor religioso hace 3 efectos en la vida del creyente religioso. 3 efectos produce que no son efectos de los que produce el verdadero temor de Dios. 1, lo que hace el temor religioso es que no es un temor impartido por Dios, es un temor impartido por los hombres. ¿Lo entiendes? En Isaías nos dice que el que imparte el temor de Dios es el Espíritu de Dios. Este es el que lo imparte. No tiene que ser el hombre. Sin embargo, estos que viven en este temor religioso no lo imparte el Espíritu de Dios, lo imparte el hombre. Amén. Y esto es lo que les pasaba. Eso nos lo dice en Isaías capítulo 11, versos 2 y 3. El temor de Dios lo estaba impartiendo el temor encaucado por los hombres y no por Dios. Mirad, podremos hablar de otras religiones. Sobre todo conocemos, casi todos de nosotros conocemos la religión católica y sabemos de todas las fiestas solemnes que hay. Me hacía mucha gracia un cura muy enfadado, salió en Radio María enfadadísimo. Y decía, yo no entiendo esto. Él dio los porcentajes de los jóvenes que se identifican en España como cristianos católicos.
Y dijo, bueno, el porcentaje ha bajado, pero no es tan malo, está bien. No me acuerdo ahora cuánto era el porcentaje. Pero lo que le daba rabia, lo decía, lo que me da mucha rabia es que cuando les hacemos una entrevista a estos jóvenes que dicen que se sienten como cristianos católicos, cuando les hacemos una entrevista y les decimos, ¿vosotros sabéis las enseñanzas de la Iglesia Católica? Y algunos dicen, alguna, no sé. ¿Vosotros sabéis que la Iglesia Católica está en contra del divorcio, en contra del homosexualismo, en contra de esto, de lo otro? Y cuando les decían ellos decían, no, nosotros apoyamos a los homosexuales, nosotros apoyamos el divorcio. Entonces decía este cura, entonces, ¿qué clase de cristianos católicos sois vosotros? Os confesáis cristianos católicos, pero sin embargo no hacéis lo que la Iglesia Católica dice que hagáis. Os pongo este ejemplo porque es lo más conocido. Pero también en nuestras iglesias, en la iglesia evangélica, ocurre esto. Hay mucha gente que tú le preguntas y dice, yo soy cristiano. ¿Católico o qué? No, evangélico. Sí, y yo soy de Nueva Vida. ¿Y por qué eres de Nueva Vida? Bueno, pues porque de vez en cuando paso por allí. Sí, soy de Nueva Vida porque allí saludo al pastor y a los hermanos. Pero sin embargo empiezas a entrar en detalles de la palabra, pero tú sabes que con la vida que estás viviendo y cómo estás, no es lícito. La palabra te dice que no puedes andar así o caminar así, pero él te dice, no, yo, bueno, poco a poco, pero yo me considero, porque voy a la iglesia, rezo, oro o doy a la ofrenda. Sabes, ese es un temor encaucado por los hombres, pero no por Dios. Y así hoy en las iglesias evangélicas también tenemos a creyentes que han vivido en casas donde sus padres eran cristianos, sus abuelos, y ellos se confiesan cristianos evangélicos por descendencia, pero nunca han sentido el verdadero temor de Dios. Ojalá que nosotros en esta iglesia, en nuestras casas, a nuestros hijos, no les encauquemos nosotros el temor, que sea el Espíritu de Dios. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Llevarles a la comunión, decirles cómo buscar a Dios, decirles cómo encontrarse con el Señor, para que sea el Espíritu ministrando a nuestros niños, para que sea el Espíritu de Dios tratando con nuestros jóvenes, y que de ellos salga, de ellos mismos, el amar a Dios, el respetarle y el obedecerle, porque el temor que ellos confiesen no sea por un temor encaucado por tradiciones de hombres, sino sea por el mismo Espíritu de Dios. Algunos países, sobre todo latinos, en mucha de su mayoría se identifican como como cristianos evangélicos, católicos y evangélicos, y la mayoría son cristianos, pero sin embargo después las estadísticas es que se dice, en el año fulanito de tal el cristianismo ascendió a tantas miles de personas, pero cuando miras las pruebas criminales de ese país, dice, ha habido más asesinatos que hace 2 años, ha habido más crímenes. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está? En los ficheros de nacimiento, cuando un niño nace, se identifica como cristiano. Y así se identifica como cristiano. Y como su papá, como su abuelo, como sus tíos, les dijimos de creyentes, de cristianos, entonces ellos siempre se identificaron como cristianos, pero el temor de Dios no estaba en ellos y han seguido haciendo su propia vida. Amén. ¿Sabes? Alguien dijo, fue Dante Hebel, me gustó algo que dijo hace ya años, cuando sobre todo el pastor Claudio Freyson, en aquellas cruzadas que se hacía, el derramamiento del Espíritu, había señales del Señor, fue un mover maravilloso, llegó creo que para todos los lugares del mundo, ¿no? Aquí en España también tuvimos a Claudio Freyson en la Plaza Las Ventas, la Plaza de Toros de Madrid. Me acuerdo que había un mover del hermano que con la misma chaqueta se la quitaba, la tiraba sobre la multitud y la multitud caía. Bueno, allí había liberaciones por el poder de Dios. El Espíritu Santo se mueve como quiere, cuando quiere. Amén. Y había prodigios. Me acuerdo aquel tiempo que los dentistas se quedaban en paro
porque habían pastes de muela, porque había milagros vocales tremendos. El poder de Dios se movía. Pero dijo algo. Después Dante Gebel empezó a ministrar y dijo: hemos tenido una reunión en Argentina, los pastores y los líderes, y lo que parecía una revolución y lo que parecía una alegría total, acabó en una tristeza. Dijo: porque hemos estado mirando la última década de Argentina, y dijo: en estos 10 años ha habido un avivamiento glorioso, un avivamiento genuino, las iglesias se han llenado, las manifestaciones del Espíritu Santo las hemos notado y sentido todos, ha habido milagros, señales, prodigios, y ese avivamiento ha salido de Argentina para otras naciones. Pero cuando hemos traído algunos policías, jefes de policía en aquella reunión, nos han mostrado las estadísticas de los últimos 10 años. Y en estos últimos 10 años, Argentina ha empeorado. En Argentina hay más crimen. En Argentina hay más paro. En Argentina las cosas están peor. Y sabéis, se levantaron casi todos los pastores con lágrimas en sus ojos y confesaron: señores, hemos entendido que el verdadero avivamiento viene por la conversión a la verdadera palabra de Cristo. El verdadero avivamiento es cuando las almas reciben a Cristo de corazón y de verdad y empiezan a caminar en temor reverente, poniendo en obediencia la santa palabra de Dios. Ahí está el verdadero avivamiento, cuando hay cambio interno. Cuando hay un cambio interno. ¿Dios lo hizo mal? No, lo hizo bien. Dios se mueve con señales y con prodigios para que la gente entienda que Él existe, que Él es verdadero y pueda traerlas a que escuchen la palabra. Pero después lo que cambia y marca la diferencia es aquellos que abren el corazón y dicen sí a Cristo, sí a la palabra, genuinamente y realmente. No los que se enamoran de las manifestaciones, que eso es añadidura. Amén. Yo estoy enamorado del mover del Espíritu Santo, pero eso tiene que ser una añadidura. Primero me enamoro de la cruz, me enamoro de este evangelio, me enamoro de Cristo, y después, si Dios me bendice en distintas manifestaciones y con dones, bendito sea su nombre. Amén. Pero hay algunos que dentro, me estoy acordando de todo aquel mover, porque aquí pasó en una iglesia que nos decían: tenéis que ir cuando vengáis a esta iglesia. Era aquí en Valladolid. Cuando vengáis a la iglesia vais a ver el mover que hay. Bueno, ellos empezaron el coro, cogió las alabanzas que se cantaban por allí, las alabanzas que estaban de moda, ¿no? Está cayendo, está cayendo. ¿Cómo se? No me acuerdo. Bueno, tremendo. Y veías, ibas a la iglesia y había mucha juventud, sobre todo mucha juventud. Y me acuerdo que fuimos a la iglesia y en medio de aquello, cuando yo estaba buscando al Señor, yo no sé, pero yo me sentí muy triste. Sentí un vacío dentro de mí. Y dije: Señor, Dios mío, sí es verdad que veo la iglesia llena. Veo la gente que está cayendo. Lo veo, es verdad que todos lo están haciendo. Lo que habían dicho es verdad, pero yo sentía en mi espíritu que había poca calidad de Dios. Yo sentía en mi espíritu que no había un verdadero convertimiento a la palabra. Y algunos que vinieron conmigo, después estuvimos hablando y les dije: yo me he sentido así, vosotros que habéis sentido, y algunos me dijeron lo mismo, nos hemos sentido mal. ¿Sabes? Han pasado ya unos cuantos años. Ese mes está cerrado. Toda la gente que estaba allí anda cada uno por su lugar haciendo lo que quiere. Ojalá que todos sean tocados y vuelvan a la presencia del Señor. O sea, sí, estaba allí, la gente iba y cada vez iba más gente para ver lo que sucedía, para ver lo que pasaba. Pero sin embargo, ¿sabes los que permanecen? Como el salmo que hoy ha leído Leticia. ¿Sabes los que permanecen? Los que tienen una verdadera fe por Cristo. Los que creen de verdad en el Señor y el Espíritu imparte temor de Dios sobre ellos. Amén. Así que por lo tanto el temor religioso lo imparten los hombres
y no lo imparte el Espíritu de Dios. Segundo, el temor religioso es superficial, afecta la conducta externa, pero no el corazón. La conducta externa, pero no afecta el corazón. Qué grave es esto. En Samuel 1:3 hay una historia de Elí y sus hijos. Dice la palabra, empezando en el capítulo 1, verso 3, los hijos de Elí, omnifines, sacerdotes de Jehová. Pero en el capítulo 2, cuando descubre su corazón, dice, omnifines, impíos, pecadores, malvados, que no tenían ningún conocimiento de Jehová. ¿Sabes? Cuando habla de conocimiento de Jehová, está hablando de temor de Dios, no tenían ningún temor reverente a Dios. A ver, si eran los sacerdotes, si ellos sabían la Torá, si hacían los sacrificios, las vestimentas, eran las vestimentas religiosas. Y en el capítulo 1 dice, eran los sacerdotes. Pero cuando descubre su corazón la palabra, porque Dios no se casa con nadie. Amén. Y Dios es prudente y no tira de la manta hasta un tiempo prudente. Él te deja tiempo para que te arrepientas, para conquistarte. Pero si llega el momento que sigues en tu 13, Dios tirará de la manta y nos quedaremos al descubierto. Amén. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Omnifines sacerdotes, pero sin embargo no tenían temor reverente por Dios. Vivían pecando y haciendo mal, vivían negando la fe por sus actos de lo que hacían, vivían una vida superficial y vacía, porque el temor religioso no puede cambiarte por dentro, puede cambiarte por fuera. Puedes cambiarte de peinado, puedes cambiarte de ropa, puedes llevar tu Biblia debajo de tu brazo, puedes aparentar de alguna forma ser un cristiano, pero si cambias por fuera pero no por dentro, entonces de poco nos servirá, porque lo que necesitamos es que cambie nuestro corazón. ¿Cuánto sabe Cristo? ¡Qué grande es Cristo! Él sí que tiene sabiduría. Él decía, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Él empezó a ministrar en la vida interior de los hombres y de las mujeres, mientras la religión quiere cambiarte por fuera. Escucha, cuando tú te encuentras con cualquier religión, la religión quiere cambiarte por fuera, pero cuando te encuentras con Cristo, Él no te cambia por fuera, empieza a cambiarte por dentro, porque sabe que cuando te cambie por dentro, cambiarás también por fuera. Algunos quieren cambiarnos a la fuerza. Viste así, haz esto, haz lo otro, pero lo importante es ver el corazón, porque si cambias por dentro, entonces cambiarás por fuera. Amén. Seguro estoy que el que cambia por dentro, cambia por fuera. Amén. Así que el Señor nos ayude, que tengamos ese temor poderoso, que haya cambiado nuestro corazón. Tercero, no produce, atención a esto, el temor religioso no produce el tipo de obediencia que Dios desea, produce una actitud de esclavitud y no de obediencia como hijos de Dios. No produce el tipo de obediencia que Dios desea, produce un tipo de obediencia que a la larga lo que produce es esclavitud. ¿Me vais a entender? El que ha nacido de nuevo y tiene impartido el temor de Dios en él, ama la palabra de Dios porque ama a Dios, acata sus mandamientos y la satisfacción y el deseo de su corazón es cumplir su palabra. Cuando hay algún mandamiento que no lo estoy cumpliendo, pero hay un deseo en mi vida que quiere cumplirlo y busco a Dios. Señor, ayúdame, con mi fuerza no puedo, pero deseo con todo mi corazón, lo deseo hacerlo porque te amo, Señor, y aunque te cueste, aunque te duela, aunque tengas que hacerte hasta enemigos por cumplir lo que Dios te dice que hagas, cuando lo cumples, aquellos que lo cumplen, se crea una satisfacción tan grande en tu vida. Te sientes tan bien contigo mismo y con Dios, Señor, lo he podido hacer. Estoy caminando bien en tu palabra, te sientes bien. Vienes delante de su presencia, Señor, aquí estoy. ¡Qué bendición, qué gloria! Pero aquel que quiere obedecer al Señor,
con un temor religioso le produce esclavitud. Porque cuando obedece, no obedece porque haya habido un cambio de naturaleza. Cuando el nacido de nuevo cumple con obediencia a la palabra de Dios, goza y se satisface de haber cumplido la palabra, porque tiene la naturaleza de Dios en él. Y como su Padre Santo, ellos también quieren ser santos. Y por lo tanto, qué bien, porque soy de su propia naturaleza. La vida de Dios ha sido impartida en mí. Y entonces quiero ser como mi Padre. Y me produce obediencia, alegría y gozo. Pero aquel que imita el ser hijo de Dios, porque no está el temor reverente en él, sino un temor religioso, quiere hacerlo superficialmente. Pero esto produce vivir encorvado, fatigado, dañado, porque nadie puede cumplir los mandamientos de Dios humanamente si no ha nacido de nuevo. Es imposible cumplir con las exigencias de Cristo, imposible para los hombres, posible solo para Dios, posible para aquellos que tienen el temor de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Amén. Por eso, decidme una cosa. Es muy difícil imitar un papel que no es el tuyo. Yo entiendo que hay actores que en su momento actúen, porque es su trabajo, pero cuando llegan a casa, seguro, intentan despojarse de todo, de sus papeles, de lo que han hecho, de la obra de teatro, de la película que están haciendo, y entonces empiezan a ser ellos mismos. Porque todo el día estar imitando un papel que no es el tuyo, eso tiene que ser un esclavo. Eso tiene que dañarte mucho. Eso tiene que ser una carga muy pesada. Y aquel que no tiene el temor de Dios y vive en un temor religioso, está imitando un papel. Está imitando algo que no es. Y eso produce esclavitud y produce malestar. Amén. Y tarde o temprano aquellos que viven así, tarde o temprano, se desmoronarán. Amén. Y veremos verdaderamente qué hay en su corazón. El Señor nos ayude. Me encanta ver a Daniel y a sus amigos, que quisieron cambiarles por fuera y lo consiguieron, ropas babilónicas, pero su corazón no pudieron cambiarlo. Ellos temían a Dios, lo respetaban y lo amaban, a tal punto que ellos dijeron: no nos contaminamos con la comida del rey. Seguimos haciendo lo que Dios dice que hagamos. No nos arrodillamos ante ninguna imagen. No pudieron cambiar su corazón. Fue imposible, porque estos de verdad estaban afectados por Dios. Estos sí, su corazón estaba transformado y cambiado por el temor de Dios. Amén. No eran como Omni ni Finis. Amén. Vamos a acabar con esto. Habrá segunda parte porque queda mucho, pero vamos a acabar aquí. Aunque Jesús tenía temor de Dios, nos lo dice Isaías 11, 1, 3. Isaías 11, 1, 3. El Espíritu de Dios lo impartió sobre Jesús. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice: y el Espíritu de Dios impartió sobre Jesús espíritu de conocimiento y temor de Dios. Pero si Jesucristo es el santo de los santos, pero como hombre, Él vino a vencer como hombre, ¿lo sabías? El Espíritu de Dios como hombre, porque Él es el modelo perfecto a seguir por nosotros. El Espíritu de Dios impartió sobre Él espíritu de conocimiento, pero también temor de Dios. Y yo digo, si el Espíritu Santo impartió temor de Dios sobre la vida de Jesús, yo digo, ¿cuánto necesitamos nosotros que el Espíritu de Dios cada día imparta temor de Dios sobre nosotros? Si el hombre perfecto, el Espíritu de Dios, lo vio conveniente impartirle el temor de Dios, ¿cuánto más lo necesita vuestro pastor? ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Que el Espíritu de Dios imparta sobre nosotros temor de Dios. ¿Quieres saber un misterio que ya sabes? Cuanto más te llenes del Espíritu Santo, más temor de Dios.
cuanto más temor de Dios en tu vida, más te apartarás del mal y más buscarás la santidad. Amén. Te voy a decir en otras palabras, toma esta frase. Podríamos decir hoy, ¿qué es el temor de Dios? Dime otra frase que se me quede, pastor. El temor de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Yo pregunto, ¿cuál es lo que aborrece y odia a Dios? El pecado. ¿Cuál ama a Dios? La santidad. Cuando tú odias y aborreces el pecado y amas la santidad, entonces estás viviendo y caminando en el temor de Dios. Si necesitas hoy que el Espíritu de Dios te llene por completo. Jesús dijo en Hebreos, dice la palabra de Jesús en Hebreos, hablándonos un misterio en Hebreos que pasó en el monte del Getsemaní. Dice, y fue escuchado, su oración fue escuchada a causa de su temor reverente. Oyes, oraba Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Con respeto reverente al Padre. Jesús no se ponía a hablar con el Padre y oraba de cualquier forma. Oraba con temor reverente, con respeto reverencial, acatando sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Y dice, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres que los cielos se hablan cuando tú oras al Señor? ¿Tú quieres que Dios te escuche? Dice la palabra del Señor que Dios escucha a aquellos que viven en temor. Aquellos que caminan en el temor de Dios. Creo que está en Juan capítulo 4, verso 31, cuando el cojo el ciego, es un ciego que es sanado. Y dice la palabra del Señor que algunos le decían, ¿quién te sanó? Es día de reposo, no tenían que haberte sanado. Y claro, si eran. Pero aquel cojo les dice, escuchadme, yo no sé quién es el que me ha sanado, fue Jesús. Pero una cosa solo sé, vosotros podréis decir lo que sea de él, pero yo solo sé una cosa, que solamente Dios escucha a los que viven en temor a Él. A los que viven en reverencia y en temor, Dios les escucha. Y a Él le ha escuchado. Y Dios me ha sanado. Vosotros lleváis aquí conmigo toda la vida. Y Dios nos ha escuchado y sigo siendo ciego. Pero este ha venido, ha orado por mí. Y Dios le ha escuchado. Porque este ora con temor reverente. ¿Quieres que Dios te escuche? Obedece su palabra, cumple sus mandamientos, vive, camina en el temor de Dios. Y fue escuchado Cristo por su temor reverente. ¿Y cuál fue escuchado? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es lo que fue escuchado? No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Fue escuchada esta plegaria, fue escuchada esta oración. Creo que eso es llegar a un grado de espiritualidad tan alto. Eso es llegar a tener ese temor reverente por Dios que nos hace cumplir el primer mandamiento. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hizo Cristo? Estando allí en el monte Getsemaní con aquella angustia, dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. O sea, cuando nosotros llegamos a hacer eso, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, estamos diciendo que en mi vida nada ocupe tu lugar. Seas tú el primero y el último. Todo aquello que quiera de alguna forma tapar tu gloria, lo quito, lo desplazo de mi vida porque quiero que tú estés en el primer lugar de mi vida. Se haga tu voluntad y no la mía. Aunque a veces mi voluntad choque con tu voluntad, oh Dios. Yo quería hacer esto, pero tú me dijiste que no. Pero aunque mi voluntad choque, soy capaz de decir, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Estos son los que han crecido y madurado. Y el Espíritu de Dios les está impartiendo un temor verdadero, poderoso. El temor de Dios. ¿Tú quieres ese temor? Ponte sobre tus pies. Aleluya. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios imparta
sobre nosotros ese temor de Dios, más ese temor puede ir creciendo y tiene que ir avanzando. No es que ya lo tengas y ya está. No, no puedes dejarte. Escucha, no puedes dejarte. Tienes que seguir limpiándote, tienes que seguir avanzando. No puedes dejar que el temor de Dios se apague. Tienes que dejar que el temor de Dios avance, crezca, se desarrolle. Creo que es un piropo cuando Dios dice de alguno de nosotros: ese es mi hijo amado, esa es mi hija, que son temerosos de Dios. Esto es un piropo. Algunos creen que está pasado de moda, pero qué gozo es que Dios le diga a Job: temeroso de Dios y apartado del mal. Qué glorioso es que aquel romano le dijo el Señor que era un hombre temeroso. Por 3 veces le dijo: eres un hombre temeroso. Un hombre temeroso. Cornelio, eres un hombre temeroso. Si Dios dice eso de ti, es un piropo, es un elogio. No hay cosa más maravillosa que el Señor te diga: tú eres temeroso mío. Tú caminas en respeto irreverente a mi persona. Dios anhela intimidad, dice la palabra. Hay un salmo que dice que Dios anhela intimidad con los temerosos. Oh Dios mío, no quiere tener intimidad con cualquiera, Dios. Dios invita a todos a la sabiduría y a la intimidad, pero solamente entrarán a la intimidad los que acepten la sabiduría, los temerosos. Con los temerosos, dice Dios, quiero intimidad. Oh, gloria al Señor. ¿Tú quieres tener intimidad con Dios? ¿Quieres entrar en su presencia? Dios te dice: sé un temeroso. Que el temor mío, el temor genuino que imparte mi Santo Espíritu se imparta en tu vida, para que podamos estar en relación tú y yo, para que podamos tener una intimidad íntima. Levanta tus manos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llénanos de ti en este día. Vacíanos de lo nuestro, mas llénanos de lo tuyo. Imparte sobre nosotros más temor reverente. Ayúdanos a ser temerosos tuyos. Hoy en este siglo y esta época que el mundo camina y vive sin temor, que vive haciendo lo que les viene en gana. Hoy viendo, Señor, como muchos que confiesan tu nombre viven enredados en la maldad, Señor. Nosotros no queremos vivir bajo la corriente de este mundo. Nosotros queremos vivir bajo tu corriente, bajo tu gloria, bajo tu diseño. Queremos vivir en santidad. Queremos ser temerosos tuyos, que te respeten, te reverencien y podamos decir sí a tu voluntad y no la nuestra. Imparte, Espíritu Santo, ese temor reverente a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas. Llénanos de él, Espíritu Santo. Antes de hacer algo, a mirar tu cara y a mirar tu santidad. Antes de hacer cualquier cosa, tenerte a ti en cuenta y mirarte a ti y decir: no lo hago por amor a mi Padre, no lo hago por respeto reverente a Él. No quiero hacerlo aunque me seduzca, aunque me arrastre, pero no quiero ser una vergüenza para mi Padre. No quiero dañar su santidad. No quiero hacer mal. Quiero darle la gloria, quiero darle la honra, quiero darle la alabanza y quiero que su nombre sea glorificado en mí, por mi vida, por mi comportamiento. Imparte ese temor sobre nosotros, Espíritu de gracia. En el nombre de Jesús. Espíritu de gracia, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros hoy, Santo Espíritu. Yo te ruego que si hay alguno en esta sala que la palabra le ha ministrado, Señor, y ha entendido que el temor
que decía profesar por ti no es un temor original, sino ha sido un temor religioso. Yo ruego, Dios mío, que hoy tu palabra que le ha dado luz, que pueda abrir su corazón y pueda tener un encuentro contigo. Tú le toques, le levantes e imparta sobre él el verdadero temor. Que le dé fuerza y capacidad para aborrecer el mal y huir de él en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo, Señor.